Bueno, el Señor les bendiga en esta mañana. Estamos saludándoles al pueblo de Dios a través de estos medios, saludando a la novia del Señor Jesucristo, a la dama elegida, la señora elegida, y para nosotros es un privilegio poder alcanzarlos a donde quiera que están. Así que en esta mañana tenemos la dicha, el privilegio de poder escudriñar las Escrituras para estos tiempos que estamos viviendo. Les invito que abramos nuestras Biblias en esta mañana en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3, y vamos a estar leyendo del versículo 10 al versículo 18 para tomar un tema al cual estaremos hablando, y el tema es el mundo cayéndose en pedazos. Así que vamos a estar leyendo, y dice así la palabra del Señor: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened el entendimiento que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, y ahora hasta el día de la eternidad. Amén. Oremos a Dios. Amoroso y buen Padre celestial, en esta mañana recibe la honra y la gloria. En esta mañana nos hemos congregado, Señor, en cada lugar donde hay simiente tuya y que estarán viendo esta predicación. Rogamos, Señor, una bendición muy especial por ellos, por su familia, por sus iglesias, que tú, Señor, los conserves hasta el día de tu venida, y que su esperanza y su fe no decaiga, sino que crezcan hasta alcanzar el conocimiento pleno de la verdad, esperando con paciencia, Señor, tu aparición, donde la tierra será deshecha, pero nosotros esperamos una tierra nueva y un cielo nuevo. Mientras tanto, Dios, pedimos que pongas fe en cada corazón en esta mañana para creer tu palabra, y que tú, Señor, nos guardes en el hueco de tus manos. Bendícenos en esta mañana, toma control de cada espíritu contrario, y que a ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vamos a estar escudriñando estas escrituras y vamos a estar mirando lo que la Biblia nos habla y está prometiendo que tendría que venir en estos últimos tiempos. Yo creo que para nosotros, como el pueblo de Dios, un pueblo cristiano, un pueblo que está versado en la palabra de Dios, para esto, como dijo nuestro apóstol Pablo, para esto, ¿verdad? Para nosotros no es una cosa nueva. Nosotros sabemos que el tiempo viene y el tiempo está a la mano ahora. Ahora el reino de los cielos se ha acercado. Ahora es tiempo de apercibir nuestras vidas. Yo, como ministro del Evangelio,
no estoy aquí solamente para ser visto, sino para mirar la condición espiritual en la que el mundo se encuentra en este día y ver las promesas de Dios que tiene para esta hora, lo que la palabra de Dios nos anuncia que tendría que venir el día glorioso. Pero antes de eso tendrían que venir pestes y hambres y terremotos por diferentes lugares. Así que si esto no es para que el pueblo de Dios despierte, yo no sé qué estamos esperando, pero el tiempo está a la mano. Ahora estamos contentos de saber que los reinos de este mundo llegarán a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y que nosotros reinaremos con Él y gobernaremos en esta tierra por 1000 años. Eso es lo que la Escritura nos promete, así que es una promesa muy grande y alentadora para el pueblo de Dios. Pero en este tiempo que estamos mirando, la situación que estamos pasando en estos días, cuando este espíritu, porque es un espíritu, esto no es solamente política y economía y epidemia, esto es un espíritu que nos ha separado de nuestros seres queridos, que nos ha separado, nos ha puesto a cada quien en nuestras casas, ahora no nos reunimos en la iglesia. Esto es un espíritu, esto es el poderío de Satanás sobre los reinos del mundo para apartarnos, pero nosotros sabemos que podemos tener comunión y compañerismo los unos con los otros bajo la sangre derramada del Cordero inocente. Así que en estos tiempos, en este tiempo, los gobiernos del mundo, los hombres, los líderes se están reuniendo para descubrir si hay una esperanza o para tratar de hallar una solución a este problema, a este sistema, para tratar de encontrar una cuerda de salvamento para mantener este mundo intacto. Ahora nosotros nos hemos congregado aquí en esta mañana y a donde ustedes están es con el mismo propósito, pero bajo otro sistema, que es el sistema de Dios. Amén. El mundo lo va a hacer bajo los sistemas del mundo inventados por el hombre y no van a tener solución, pero nosotros estamos congregándonos, mirando y tratando de hallar la cuerda de salvación, y esta cuerda de salvación es la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, que salvará al mundo y lo mantendrá intacto. Amén. Los hombres se reúnen en distintos círculos para descubrir si algo anda mal. Todos sabemos que algo anda mal, que el mundo está cayéndose en pedazos y debemos de hacer el esfuerzo por descubrirlo, y los hombres se reúnen en estas juntas para hallar cuál es la solución. Esto ha sucedido muchas veces en nuestro mundo que vivimos, lo que llamamos el mundo cayéndose en pedazos. Estamos viviendo en el tiempo cuando nuestro Señor Jesucristo, Él tendrá que darnos la salida a esto. Amén. Porque esto que el mundo ha inventado, esto no tiene fundamento, mas el sistema de Dios tiene un fundamento y está fundado bajo la roca inconmovible que es Jesucristo mismo. Amén. Ahora recuerden una cosa. El mundo está intentando muchas cosas y nosotros mismos tenemos que estar mirando de cómo mantenernos lo mejor que podamos. Hemos intentado educar al mundo, dice el profeta de Dios, a un entendimiento del uno con el otro. Hemos tenido distintos sistemas como la Liga de las Naciones Unidas para intentar traer un entendimiento a los hombres. El mundo cristiano ha intentado educar al pueblo a un entendimiento. Nos hemos denominado a un mejor entendimiento y parece que estamos nuevamente a como siempre ha ocurrido. Todos los sistemas se están cayéndose en pedazos porque algo anda mal. Queremos pensar seriamente acerca de esto por estos momentos. No solamente que lleguemos a esto como simplemente fuimos a la iglesia y nos sentamos y tuvimos un desayuno y esto. Recuerde que se trata de nuestra vida. Es nuestra vida y no hay otra cosa más valiosa que nuestra vida. No hay nada de mayor importancia
en este mundo que nuestra vida, o cuánto ganemos en el mundo, o qué tan famosos lleguemos a ser, pero tenemos que llegar al fin del camino. Entonces es tiempo que reconozcamos y que tomemos conciencia de estas cosas y que lleguemos ante el trono de nuestro Señor Jesucristo con toda sinceridad. Cuando personas en otros tiempos intentaron buscar una manera mejor de sobrevivir y se fueron en distintos sistemas, y la única manera de irse con algún otro sistema aparte de lo que Dios ha decretado es apartarse de la palabra de Dios. Los hombres en otras edades han hecho esto, en otros tiempos pasados lo han hecho para controlar y mantener el orden del mundo, y para hacer eso tienen que desviarse del plan que Dios tiene para hacerlo. Dios tiene una forma de mantener todo esto en orden, y la única manera en que el hombre puede adoptar otra forma es apartarse de la manera original que Dios ha establecido. Amén. Por lo tanto, el tomar algún otro sistema de mantener en orden a este mundo es apartarse del orden de Dios. Eso es una perversión, y cualquier cosa pervertida tiene que tener un fin, porque todo lo que tuvo principio tiene fin. Solo las cosas que no tuvieron fin son las que no se mueren y no tienen fin, y eso es Dios. Así que este mundo tiene que tener un final, por cuanto todo está pervertido a causa del ser humano que ha tratado a su propia manera de mantener el orden mundial. Hay una sola cosa que no comenzó, y eso es Dios. Por lo tanto, la única manera de vivir eternamente es tener la propia vida de Dios en nosotros, la cual es vida eterna. Dios es la palabra. Recuerden, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. San Juan 1:1. Y todavía sigue siendo Dios, porque Él es la palabra. Y cuando nos alejamos de la palabra, entonces nos hemos apartado de Dios. Jesús dijo: si permanecéis en mí, ahí está el misterio, ahí está el secreto. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queréis. ¿Ven? Esa es la cosa primordial, es que la palabra de Dios tiene que permanecer en nosotros. Uno no puede meter a la fuerza a los credos y los ismos y tomar los dogmas y mezclarlos con la palabra de Dios y pensar que Dios lo va a honrar. Tiene que ser absolutamente la palabra de Dios pura e inadulterada. Eso es todo. Eso es todo. Dios no se puede mezclar con ninguna cosa pervertida. Él es totalmente Dios, 100% Dios. Amén. Vemos que nuestras naciones hoy en día, nuestra vida política, nuestra nacionalidad, están podridas hasta la médula. Está todo lleno de cosas, la corrupción de la televisión, de toda clase de chistes sucios e inmundos y cuentos ante nuestros jóvenes y ante nuestros niños. Y las escuelas están corrompidas. Todo está corrompido. Todo está lleno de corrupción. No hay lugar sano. Como dijo el profeta Isaías, todas las mesas están llenas de vómito. Todo está enfermo. Hemos llegado a tal grado de corrupción, sin embargo, ¿verdad? Esto se llama América o el continente americano. El peor comportamiento que yo jamás haya visto ha sido con americanos en distintas partes del país. Simplemente estamos hablando mal del otro país. Conviene barrer enfrente de nuestra puerta primero antes de hablar de otros países. Y nosotros, ¿verdad? Los pentecostales también nos conviene barrer enfrente de nuestras puertas antes de hablar de los presbiterianos y de los bautistas, porque nuestro sistema está igual de corrupto y se está cayendo en pedazos, igual como el de ellos. ¿Ven en qué hora estamos viviendo? ¿Qué día es el que estamos viviendo? El mundo cayéndose en pedazos. El sistema eclesiástico cayéndose en pedazos. El sistema religioso cayéndose en pedazos.
el sistema político cayéndose en pedazos, las naciones cayéndose en pedazos, hay una sola cosa firme. Eso es la palabra de Dios inadulterada. Nuestro mundo político hoy, nuestro mundo religioso, está exactamente igual como estaban en los días de la primera venida del Mesías. Están contaminados, el sistema entero está podrido, nuestra política no podría ser peor, nuestra religión no podría ser peor a como está ahora mismo. La cosa entera está corrompida, nuestro mundo político y los sistemas hechos por el hombre y las modas y todo está podrido y corrompido. Ahora, la vida es una lucha. Mientras nosotros vivimos tenemos que estar luchando. Deseamos todo para que podamos estar acomodados y jubilarnos para que la vida sea más fácil, pero la intención no fue que la vida fuera fácil. La vida es una lucha. Cualquier cosa que tenga vida está luchando. Miren los árboles, cómo es que ellos luchan. Miren todo lo que tiene vida, es una lucha. Y cuando optamos por un sistema que nos conceda la vía más fácil, entonces estamos cerrados. Es lo que ha corrompido este mundo, tratando de hacer la vida más fácil. Tenemos más ciencia que nunca jamás hayamos tenido, pero tenemos más enfermedades que nunca jamás hayamos tenido. ¿Qué es lo que la ciencia ha hecho? Nos ha hecho la vida más fácil. Y esto que nos ha hecho la vida más fácil nos ha metido en problemas. Nos ha hecho ser corruptos. Nuestros programas religiosos seguramente llegan a ser una hediondez en las narices de Dios, igual como lo fue en los días de Israel. Nuestros programas metodistas, nuestros programas bautistas, presbiterianos y pentecostales, todos están corrompidos. Han llegado a ser una hediondez en la presencia de Dios. Ese es el problema con el ministerio hoy en día. Solo es una fuente de ingresos. Eso es un asunto denominacional y tienen miedo de manejar el evangelio como debe de ser manejado. Se tiene que traer el asunto a la verdad. Algo anda mal y lo sabemos. Estamos haciendo el esfuerzo por mantener los sistemas en vez del reino de Dios y sabemos que algo anda mal y está corrompido, pero es porque nos hemos desviado del programa original de Dios. Miren cómo ha llegado el ministerio en estos días. No es un asunto de dar a conocer las buenas nuevas del evangelio y de que Jesucristo, la venida del Señor Jesucristo está a la mano. Hoy el ministerio se ha corrompido y es un sistema solamente que ha llegado a ser una fuente de ingresos personales y no acerca de predicar el evangelio sin guantes. Exactamente como en los días de Juan el Bautista, cuando él vino y se paró a las riberas del río Jordán y les dijo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí estaban en aquellos días los religiosos en ese tiempo. Ellos les peló hasta el cuero porque él no vino a decirles: oh, mire, reverendos fulanos de tal. Él les dijo: ustedes serpientes en el pasto, generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera de Dios? Hagan frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. ¿Qué es lo que pasa en estos días? Usted le habla a la gente acerca del evangelio de Jesucristo y ellos dicen: yo tengo mi religión. Igual que aquellos: Abraham tenemos por padre. Otros dicen: yo soy católico. Otros dicen: yo soy pentecostal. Otros: yo soy bautista, presbiteriano, testigo de Jehová, etcétera. Hagan frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a confiar en sus denominaciones que están podridas hasta la médula. Pienso de nuestros días pentecostales han llegado a ser una hediondez. Tocamos la música, brincamos, saltamos en los pasillos y danzamos y corremos de aquí para allá, y las mujeres con su cabello corto y con maquillaje en la cara y con esas cosas y corriendo por todos lados danzando en el Espíritu. Lo llaman como un vestido, lo llaman como el Espíritu Santo, y con un vestido tan ajustado hasta que pareciera
que se les puede ver la propia piel por fuera, y esperando que Dios se encuentre con nosotros en un sistema como ese, jamás lo hará el Señor. Dios no se ajusta a las condiciones suyas, usted tiene que ajustarse a las condiciones de Dios. Pero hoy los ministros educados les han dicho que no tiene nada que ver la ropa apretada, que las mujeres pueden seguir pintándose, cortándose el cabello. Y solo basta con que sientan un escalofrío mientras está predicando el apóstol reverendo fulano de tal, y ellos sienten que eso es el Espíritu Santo. Dios jamás se encontraría en un sistema tan podrido y hediondo como ese. La Biblia lo condena. La Biblia dice que una mujer no debe cortar su cabello. Déjenlo en la manera que está escrito. No tratemos de mejorar el Evangelio. El Evangelio no necesita una mejora. Nosotros tenemos que ajustarnos al Evangelio, no el Evangelio a nosotros. Pero hoy hemos tratado de hacer un sistema que se ajuste al clérigo, un sistema que se ajuste al ministerio, un sistema que se ajuste a los laicos, cuando nosotros tenemos que ajustarnos al sistema de Dios. Gloria a Dios. Ahora recuerde, nuestra política se ha ido tras el mundo. Nuestras iglesias se han ido tras el mundo. Todo en nuestro día hoy está contaminado. La iglesia ha ido corriendo tras el mundo y han metido el mundo a la iglesia. Ustedes se llaman pentecostales. Miren en el día en que vivimos. Y los predicadores tienen miedo de decir algo al respecto desde el púlpito, por temor a que los botarían de su organización o se quedarían sin comer. Necesitamos volver a la palabra de Dios, no volver a alguna emoción o algún discurso, sino volver a la palabra. Amén. El alma del individuo tiene que regresar a la palabra de Dios. Eso es cierto. Pero ¿por qué tienen miedo? Ustedes comienzan a hablar de eso y la organización los botaría de ahí. Y se irían a pedir limosna, como dice en el libro de Lucas, de aquel mayordomo infiel. Dice: he aquí mi amo viene y me quita la mayordomía, y ahora ¿qué haré? Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Pero recuerden que tenemos un Dios que permanece para siempre. Él dijo: yo soy la porción que te sustenta. Desde los tiempos pasados, a la tribu de Leví le dijo: yo soy su sustento. Amén. Ellos no tienen por qué heredar una tierra, porque yo soy su herencia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Miren a un profeta llamado Elías Tisbita, quedándose con la palabra de Dios, fue y le dijo a la esposa del rey, que si fuera hoy a la esposa del presidente, que su sangre la lamberían los perros por cuanto se había pintado la cara con antimonio. Oh, eso fue terrible. Empezaron a perseguirlo. Aquella mujer murió y la comieron los perros, porque era la palabra de Dios hablada por el profeta. ¿Qué hizo Dios? Le dijo a Elías: ve, yo tengo un lugar donde te vas a esconder, yo te voy a sustentar. Si nadie quiere hacer algo por ti, si tu iglesia no se preocupa por ti, si tu familia no se preocupa por ti, si nadie se preocupa por ti, yo tengo cuervos que te van a ir a alimentar en la mañana y en la tarde, y hay un arroyo de agua en el cual tú puedes tomar el agua que quieras. Ahí permanece, voy a tener compañerismo contigo, no te preocupes. Esa es la seguridad de Dios sobre su pueblo. Ahora es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Si usted se queda con la palabra de Dios, Dios está obligado a cuidar de los suyos. Pero ahora mire lo que el mundo ha hecho. Hoy tenemos nuestras diferencias denominacionales. Ahora nos han producido cerca de 900 y más organizaciones. Y a los diáconos se les permite tener 2 o 3 esposas y seguir diaconando en la iglesia. Pastores casados 2 o 3 veces. Y aún así servir como diáconos y pastores y aún predicadores.
Dejan una iglesia y se van a otra, porque hay más dinero en la una que la otra. Habrá más gente en la una que la otra, y tantas cosas, teniendo favoritos y títeres. Qué cosa tan más podrida tenemos en este día. Vea, porque el mundo se está cayendo en pedazos. Pero nosotros deseamos hombres llamados por Dios, ásperos del desierto, con un mensaje como el de Juan el Bautista, que les pele hasta el cuero a estos así llamados movimientos religiosos. Juan el Bautista no temió por su vida. Él les dijo aquella Herodías y le dijo: no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Ellos estaban viviendo en adulterio. No importa si era el rey, él tenía una obligación con Dios, amén, de traer el evangelio y que la gente se acercara a Dios. Ahora, Juan el Bautista no quería un mal para ellos. Ellos tal vez pensaron y lo tomaron a mal. Él no venía a buscarles un mal. Él quería que ellos vivieran de acuerdo al plan de Dios, para que vivieran eternamente. Pero ellos no lo tomaron de esa manera. Pidieron su cabeza en una charola. Ahora el mensaje: el mundo cayéndose en pedazos, las cosas que están sucediendo, las cosas que debieran de ser extrañas para la iglesia. Sin embargo, así es. Si se les habla al respecto, no quieren creerlo. Cuando Noé habló, no le creyeron. Cuando habló Moisés, no le creyeron. Cuando hablaron los profetas, no le creyeron. Ciertamente tenían sus propios sistemas edificados, como el día de hoy. En aquel tiempo, cuando ellos esperaban al Mesías, pero ellos querían que el Mesías viniera de acuerdo a sus maneras de pensar que ellos tenían. Sus expectativas eran muy altas, y cuando vino a nacer en un pesebre, ellos no pudieron aceptarlo. Ellos esperaban a un profeta tal vez viniendo del cielo, y cuando Dios les envió un profeta llamado Juan el Bautista, llevaron a sus discípulos y los mandaron para preguntarles si era el Cristo, si era el Mesías o si era el Elías que habría de venir. Y Juan el Bautista, conociendo sus corazones, porque un profeta conoce el corazón, sabiendo cuál era la actitud con que ellos estaban preguntando, Juan el Bautista les dijo: regresen a la palabra, vayan a la palabra. ¿Quién soy yo? Yo no soy Elías, yo no soy el Cristo. ¿Quién soy yo? La voz de uno que clama en el desierto, como habló el profeta Isaías. Isaías 43. Le refirió que ellos, aunque eran religiosos, no conocían sus propias escrituras. Por eso es que no lo aceptaron. Hoy en este día están haciendo la misma cosa, desechando la palabra de Dios y tomando los credos hechos por el hombre. Gloria a Dios. Nuestra maternidad, nuestras mujeres pentecostales se han inclinado ante el santuario de la diosa llamada Hollywood, y lo que antes llamábamos virtud, ahora llamamos moda. Dios no salvará al mundo por alguna organización o algún sistema. Lo salvará por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la palabra hecha manifiesta, es la promesa de Dios hecha manifiesta. Sí, Señor, hemos tomado nuestras tradiciones y con ellas hemos invalidado la palabra de Dios, igual como lo hicieron en los días cuando vino Jesús. Esa es la pura verdad. Jesús les dijo: ustedes hacen nula la palabra de Dios, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y hoy la gente, el mundo, están hartos de oír acerca de religiones. La gente no quiere una religión. ¿Por qué? Porque la religión no tiene poder. La religión ha quedado sin poder, ha quedado inválida. No tiene ningún valor. ¿Por qué le han quitado el valor? Metiendo los credos y enseñanzas de hombres. Pero enseña la pura palabra inadulterada. Esta palabra es una simiente que tiene vida. La cosa entera ha llegado a ser una denominación religiosa
dirigida por la denominación en vez de ser dirigida por el Espíritu Santo. Cuando Dios inauguró su iglesia en Pentecostés, Él no buscó un obispo, Él no la puso en manos de un obispo, Él no la puso en manos de ningún hombre, porque sabía que el papa o el obispo o cualquier hombre estarían errados. Pero Él dijo, voy a enviar el Espíritu Santo, Él será el líder para ustedes. El liderazgo del Espíritu Santo guiando a la iglesia hacia la palabra. Nuestros sistemas educativos y nuestras denominaciones nos han llevado por distintos caminos y han tomado la forma de piedad, pero negando la eficacia del poder de la palabra y el poder de Dios. Exactamente como dicen las Escrituras que haríamos. El profeta lo dijo en Timoteo, el capítulo 3, que el tiempo vendría cuando los hombres serían impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, intemperantes, aborrecedores de lo nuevo, de lo bueno, traidores, impetuosos. Esos son, ¿verdad?, los espíritus que estarían gobernando en estos días. Son los así llamados cristianos. La Biblia dice que tendrían apariencia de piedad, pero negando la eficacia de la palabra de Dios. Por esto dijo Timoteo, a estos evítalos, porque estos son los que se meten en las casas y se llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estás siempre tratando de aprender y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, también ellos resisten y descreen a la palabra de Dios en estos días. ¿Recuerdan en los tiempos de Moisés? Eran imitadores. Ellos hicieron algo y ellos trataron de imitarlo. Pero en estos días habría una cosa o hay una cosa que usted no puede imitar, y eso es el Espíritu Santo y el poder de Dios. Ahora ustedes no vayan a depender de ningún sistema o de ninguna sensación o de ningún ismo. Pónganse en línea con Dios y solamente con Dios. Manténganse allí hasta que su vida sea cambiada y ustedes lleguen a ser una nueva criatura en Cristo. Dios se encarga de lo demás. Si Él desea que usted haga algo, usted entonces estará en esas condiciones para que Él le pueda hablar. Él le dirá, no se esté burlando y traten de hacer como los demás. Si Él prometió que nos haría una nueva criatura a través de la palabra de Dios, porque es una simiente viva. Y cuando la simiente de la palabra de Dios cae en usted, eso lo hará una nueva creación cambiada de adentro hacia afuera. No podemos confiar en el sistema religioso, está podrido. No podemos confiar en ningún hombre, pero sí tenemos confianza en que la palabra de Dios inadulterada cuando uno ve las bendiciones de Dios que Él está queriendo compartir con su pueblo y luego ver que ellos tienen la cosa torcida a tal grado que Él no puede llegar a tal clase de enredo, Él simplemente no lo hará. Eso es todo. El vaso tiene que ser limpiado. Cuando entramos entre esta gente religiosa y vemos a estas mujeres pentecostales con cabello cortado, ¿saben que ni siquiera es común o normal que una mujer esté orando con el cabello cortado? Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Miren, días cuando el evangelio se empezó a esparcir por todos los lugares, nuestras mujeres pentecostales, yo recuerdo cuando el evangelio llegó a mi familia con los pentecostales, uno no podía mirar ni una sola mujer con cabello corto y con pantalones. Pero a medida que el tiempo fue pasando, estos ministros se fueron comprometiendo y fueron adoptando lo que su Santa Madre Iglesia les enseñó, la ramera.
hasta que van a llegar a la Confederación Mundial de Iglesias, una sola iglesia. Es a lo que esto está apuntando, y esto va a acontecer un día de estos. Terminando esto, entonces sabrán que Dios es la verdad. Será demasiado tarde, el tiempo es ahora. ¿Qué los va a enseñar esa religión? Tus mujeres igual que las mías, tus hombres son igual que los míos, tus caballos como mis caballos, mi ejército como mi ejército. Unámonos en una sola ejército, en una sola nación. Hoy nosotros tenemos que unirnos con el ejército del Dios viviente. Por eso es que Jesús, cuando les dijo a sus discípulos, el Padre y yo somos uno, amén. Esa es la unión invisible de la novia con Cristo a través del Espíritu Santo. Tiene que venir una unión acerca de Cristo y la iglesia. Un solo evangelio, un solo hombre, por un solo Espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Eso es a través del Espíritu Santo. No hay dos Espíritus Santos, solamente hay un Espíritu Santo. Amén. El mismo Espíritu Santo que siempre ha existido, el mismo Espíritu Santo que cayó en el día de Pentecostés, debe de ser el mismo Espíritu Santo que lo lleve a la palabra pura e inadulterada y a salirse del sistema religioso. Amén. Mire, hubo un tiempo en que hubo un hombre, siendo un hombre temeroso de Dios, se apartó de Dios. Voy a citarles lo que el profeta de Dios dice en el mensaje, la escritura en la pared. Vamos a hallar a este hombre llamado Belsasar. Amén. El día que Belsasar murió, fíjese, dice de esta manera: Babilonia todavía está en el Sinar. Primero fue llamada la puerta de Dios, Babel, y más tarde fue llamada Babilonia, lo cual significa confusión. Y Babilonia aparece en el principio de la Biblia, en Génesis, y aparece a la mitad de la Biblia, y aparece en el último libro de la Biblia, Apocalipsis, siendo que está a través de toda la Biblia, tiene que estar en existencia todavía hoy. Babilonia una vez fue la capital del mundo. Cuando esta gran ciudad fue construida allí, todas las pequeñas ciudades y todo a su alrededor pagaban tributo e impuestos y demás a esta gran ciudad Babilonia. Allí está. Si ustedes leen algunos de los libros antiguos, tales como las 2 Babilonias de Islop y muchas de las historias de la antigüedad, encontrarán que ellos allí tenían toda clase de doctrinas curiosas. Allí tenían una mujer, ¿verdad? Y ella controlaba, y ella encontraba raíces extrañas de la tierra y de ellas hacía dioses. Se ha creído que esos eran los dioses que Jacob tomó de su suegro, algunos de ellos dioses de raíces y demás cosas. Solo eran pequeños sismos, y de aquellas cosas brotaron estas sectas que vemos en el mundo hoy. Si ustedes se fijan en la naturaleza de ellos, la naturaleza de estas cosas hoy es la misma naturaleza. Así que Babilonia estaba situada exactamente en este gran valle fértil allá. Estaba rodeada, irrigada por el río Éufrates y el Tigris, y era un gran centro de agricultura. Babilonia era una gran ciudad. Había aproximadamente al contorno de la ciudad como 120 millas por cada lado. Eso lo haría 120 millas a todo alrededor. Dicen que las calles en la ciudad de Babilonia eran de unos 200 pies de ancho o unos 70 metros. Los muros eran de 80, o sea de 24 metros.
de gruesos y así de 200 pies de alto. Podían correr carreras de carros sobre estas paredes con los carros, y los portones eran fabricados de bronce, y esos portones entonces serían de 200 pies de un extremo al otro. Exactamente era el centro de la ciudad, estaba ubicado el palacio en el centro de la ciudad, y el palacio era el trono, y el centro de la ciudad en el centro de la ciudad pasaba el gran río Éufrates. Si se fijan, es la ciudad del diablo, porque está diseñada conforme a la ciudad de Dios, con el río de la vida en el trono. Y en esta ciudad tenía grandes jardines colgantes de todas las paredes, todo a su alrededor. Y era una nación tan grande y poderosa en ese tiempo, al grado que había derrotado al mundo conocido. Todo el mundo estaba pagándole tributo. Había progresado más en ciencia, tenían las cosas más modernas que la ciencia podía producir, tenían lo último en carros, los últimos diseños, las armaduras más poderosas para su ejército, y lo mejor de los metales era sobresaliente para el resto del mundo. Y entonces adentro de esos muros el rey Belsasar era rey durante el tiempo de ese evento sobre el cual estamos hablando en este día. Era el rey Belsasar. Y muchos de ustedes recuerdan, ¿verdad?, que Nabucodonosor era el principio de los reinos gentiles, la cabeza de oro, y él había subido a Jerusalén a muchas millas de distancia y había capturado a los judíos y los había traído a su reino y los hizo esclavos. Y usaron sus científicos y demás, así como lo hizo Rusia cuando entró en Alemania, y por eso es que obtuvieron la bomba atómica y demás. Es que se llevaron a esos científicos alemanes, por eso es que ellos están tan adelantados hoy en este día. Los capturaron y se los llevaron allá. Propiamente ellos no tenían eso, pero fueron y obtuvieron esas cosas, así como Nabucodonosor lo hizo con los judíos. Ahora Belsasar había tomado control. Belsasar era de esa clase de hombres malvado, y a él simplemente no le importaba. Luego toda la gente de Babilonia, con semejante seguridad como se sentían que tenían, una vez dentro de esos portones y con esos portones cerrados, con los muros de 200 pies, de 80 pies de grueso, solo piensen cuán seguros deben de haberse sentido dentro de esos muros. Pero recuerden esto, no importa cuán seguro la ciencia lo haya hecho, Dios descubrirá cuando usted haya pecado. Hay una sola seguridad y esa está en Cristo. Amén. No importa qué nación se sienta tan segura con armamento y bombas atómicas y bombas nucleares, pero solo recuerden que Dios mira el pecado desde los cielos y no hay pared gruesa, no hay ejército, no hay nada que lo pueda asegurar del pecado. Solamente hay una cosa, y esa es Cristo. Él es nuestra aseguranza. Amén. Ahora, tenemos los mejores científicos y las mejores ametralladoras y las bombas atómicas y los aviones más veloces y rápidos que hemos tenido, siendo las naciones más grandes del mundo, como Estados Unidos, como Rusia, Alemania, de alguna manera, ¿verdad? Pero nunca se tiene seguridad sin Dios. Nunca podemos sentir seguridad sin Dios. Ahora, esto es un patrón. Dios nunca cambia. Su actitud hacia el pecado es la misma de hoy como lo fue allá. Aquí no hay ningún lugar seguro para esconderse. Únicamente en Cristo está la seguridad. Parece que cuando el hombre llega al lugar en que se siente que es autosuficiente, el pecado comienza a tomar control de ese hombre. Mire, cuando una persona se cree, se siente
que él no tiene necesidad de nadie, se aísla y dice: yo no tengo por qué tener compañerismo con nadie, nosotros somos esto, nosotros somos lo otro. Entonces dice, mire lo que dice el profeta: cuando él hace eso, el pecado comienza a tomar control de él. La iglesia, la nación, el individuo que se siente que no necesita ayuda afuera, el pecado comienza a reinar en él. Eso es verdad. Y notamos también que cuando la gente comienza a sentir ese sentir de superioridad, normalmente el pecado se instala y los corrompe. Así es cuando cerraban esos portones, pensaban que estaban seguros, pero Dios observa desde los cielos y el pecado es un reproche para cualquier nación. Y para este tiempo ya había cerrado los portones y pensaban que simplemente podían vivir en juerga como quisieran porque estaban protegidos. Eran la primera nación, todas las otras naciones los buscaban para la ciencia y para la ayuda. Y así que en tal tiempo como en ese, este rey pensó que tenía una buena fiesta. Y él fijó una fecha en la cual iba a tener un gran baile, como diríamos, un baile moderno de rock and roll. No era más que eso. Y así se fijó la fecha, invitó a todas sus celebridades y a todos los soldados y los capitanes y todas las esposas y las concubinas. Ahora, una concubina solo es una prostituta legal. Y él mandó traer a los mejores licores que él pudo encontrar para esta gran fiesta de rock and roll que él iba a tener. Él pensó que estaba seguro. Él pensó que no había nada que pudiera hacerle daño porque él estaba a salvo. Y él tuvo esta gran borrachera en uno de estos jardines en la parte de atrás del palacio. Mientras allá afuera en el jardín quizás lo habían decorado todo muy bonito y toda la decoración muy lujosa colgando ahí, y siguió con todas las bailarinas y las muchachas y las mujeres para venir y a entretenerse con los soldados y con su cerveza y sus vinos. Y si ese no es un montaje moderno de una fiesta de rock and roll de hoy en día, no sabemos qué es entonces. Es exactamente la misma cosa. Y ellos alistaron todo e iban a tener una gran fiesta. No hay duda de que vinieron muchas mujeres casadas y a sus esposos los dejaron en la casa con los niños. Vinieron. Y mientras ellos comienzan a beber y a pasar un tiempo agradable, entonces hicieron sonar la banda y tenían la música y los adolescentes girando alrededor el uno del otro y los soldados borrachos agarrando a las mujeres y tirándolas sobre sus cabezas y besándolas y sentándose en las sillas, dando porras y todo eso. Ellos pensaban que estaban a salvo durante o en medio de esta gran armadura y de esta ciudad segura. Oh América, Dios que observó la fiesta de rock and roll de borrachos está mirándole a ustedes en esta mañana. ¿Y qué tiempo debieron de haber estado teniendo ellos? Este rey Belsasar era tal vez un Elvis Presley moderno. Él podía hacer mucho de lo fantástico que ellos tenían. Y todo ese alboroto sabiendo que todo el tiempo, no sabiendo que todo el tiempo la muerte estaba rondando a su puerta. No importa qué nación piense hoy, que estamos seguros, que no va a pasar nada, sabiendo que la muerte está rondando su puerta. Así que mientras la fiesta entró en un buen apogeo, normalmente como una gran cena de un moderno programa de televisión de Hollywood o algo así, ellos pensaron que contarían algunos buenos chistes tocante a la religión como ese Arthur Godfrey o algo así, lo moderno de hoy, o algún bárbaro que cuenta alguna clase de chistes acerca de un predicador. Pero Dios todavía observa desde los cielos. Ellos pensaron que vivirían en tal clase de nación que no podía ser tocada, pero usted siembra o ciega lo que está sembrando. Es una ley de Dios. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar.
Oh pueblo, solo estén conscientes de eso. Ya sea una nación o una iglesia o un individuo, usted ciega lo que ha sembrado. Así que dijeron: vayamos allá y busquemos a esos vasos de los aleluyas. Vea qué es lo que este rey Belsasar hizo, ya que estaban todos embriagados del vino. Ellos dijeron: vayamos y busquemos a esos vasos de los aleluyas y traigámoslos aquí y gocémonos de un buen chiste al respecto. Dios no permite que pecadores se burlen de su pueblo. Algún día ustedes pagarán por eso. ¿Cuánta gente se burla del evangelio, hace mofa del evangelio, se ríe de los predicadores? Algún día ustedes pagarán por eso. Eso es muy típico de hoy en día, burlándose de las cosas santas de Dios. A las personas que tratan de vivir una vida limpia y decente y recta, ellos les llaman anticuados o aleluyas o alguna clase de nombre como escandaloso, y dicen que los dones del Señor, que Él está obrando la obra de un espíritu inmundo como un individuo o un demonio. ¿Cómo podrían escapar del juicio? La sangre de los mártires clama en contra de eso. Si Dios no juzga a esta nación por su pecado moderno, Él tendría que levantar a Sodoma y a Gomorra y disculparse con ellos por destruirlos. Eso es correcto. Estamos destinados a juicio, y estas grandes maravillas que ustedes ven a nuestro bendito Salvador haciendo son señales de advertencia que el juicio está a la mano. Él ha barrido esta nación de lado a lado, de este a oeste, de norte a sur, con el evangelio, y lo rechazan, se ríen de ello, lo critican, lo escriben en los periódicos tonterías. Piensen de eso, es una Babilonia moderna del día de hoy. Pagarán por eso algún día, como lo pagó Belsasar. Y me pregunto hoy, en todo nuestro moderno comportamiento, todo el reír y hacer burla de los cultos de sanidad y burlándose de la iglesia del Dios viviente y comportándose así como la Biblia dice que lo harían, impetuosos, infatuados, teniendo forma de piedad y negando la eficacia de ella. Me pregunto en este día, cuando pensemos que estamos tan seguros y de repente nos damos cuenta que Rusia está 5 años más adelante que nosotros en la ciencia. Ahora tal vez no son 5 años más adelante, son 10, 20, 30, 40, 50, 100 años adelante en ciencia. Hemos asistido a demasiadas fiestas, nos hemos sumergido demasiado en el pecado. La iglesia está tan dormida, ya no le interesan las reuniones de oración, están despreocupados. Ellos también levantan una voz en contra del real y verdadero Espíritu del Dios viviente. No lo reciben. Son tan denominacionales, muy bien ataviados. Ellos no tienen tiempo para reuniones de oración. Ellos están ante los televisores y los cines, callejoneando y en estas fiestas de borrachos y cosas como esas. Eso es la verdad. Hemos llegado muy lejos. La gente que se llama así cristiana, ellos están confiando solo en su religión. Están tan confiados que se han metido en las fiestas con los borrachos porque confían que están seguros con su religión. Se han metido con el mundo porque ellos están seguros con su denominación. Pero quiero decirles que Dios está mirando el pecado desde los cielos. Algún día los va a destruir. Ustedes compran esa música pagana y se quedan en casa para escuchar esa música pagana y no van a la iglesia. Un día de estos días serán pesados en balanza y van a ser hallados faltos. ¿Qué ha sucedido? Hay una escritura en la pared. Cuando este rey estaba teniendo su fiesta, Dios descendió y escribió con su dedo en la pared una escritura que ellos no sabían qué decía. La escritura era Mene, Mene, Tekel, Uparshim. Pero había ahí un hombre enviado de Dios, un hombre que se había quedado con la palabra de Dios, un profeta ungido, enviado por Dios.
ahí estaba en medio de ellos y no lo reconocían. Mandaron traerlo y él les dijo: así dice el Señor, pesado has sido en balanza y has sido hallado falto, y tu reino será dividido, porque así dice el Señor. Oh, nuestros días pentecostales, nuestros días de religión han llegado a ser una hediondez ante los ojos de Dios. Hoy, cuando la gente en estos días, quedándose en casa, mientras estábamos muy contentos y muy confortables en la iglesia, ahora cada quien está en casa. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Metiéndonos, viendo televisión y perdiendo el tiempo, cuando debiéramos de estar reunidos, orando a Dios, leyendo la Biblia, rogando a Dios para que tenga piedad y misericordia de nosotros. Pero hoy la gente ya no quiere, parece que ya no quiere más de Dios. Qué bueno, dicen, qué bueno que ya no hay cultos en la iglesia. Y uno les dice: vamos y hagamos un servicio en casa. Yo no voy a ir, yo no tengo tiempo, es que no podemos salir, es que estamos en la tercera fase. Algún día van a querer oír el evangelio, será demasiado tarde. Porque si Dios perdona a esta nación por su comportamiento, Dios tenía que levantar a Sodoma y a Gomorra y disculparse con ellos por haberlos destruido. Dios tenía que levantar a la gente en los tiempos de Noé y disculparse con ellos por haberlos destruido con agua. Pero si Dios no perdonó a la gente en los tiempos de Noé porque se burlaron del evangelio, porque no quisieron atender la voz del profeta, el mensaje del Señor para ese día, porque se burlaron de él, no creyeron, Dios tampoco perdonará a esta nación por cuanto se ha metido y se ha podrido en el pecado, porque se ha corrompido hasta la médula. Es tiempo de regresar y de volver a la palabra. Dios todavía tiene una oportunidad para nosotros. Todavía Él está tocando a la puerta de su corazón. Él todavía quiere entrar a sus vidas. Él no quiere entrar a la iglesia, porque la iglesia lo ha echado fuera, pero Él está tocando las puertas de individuos. Él no busca una iglesia, Él no quiere una organización, Él no está interesado en tu iglesia, no está interesado en tu denominación, pero Él está interesado en tu vida. Él está interesado en ti. Hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Si alguien está viviendo en pecado, no tiene por qué ya más vivir en pecado. Jesucristo pagó el precio del pecado. Ahora es tiempo de arrepentimiento. Ahora es el tiempo de las buenas nuevas de salvación. Porque dice la palabra de Dios, cuando el apóstol Pablo escribe a Timoteo, le dice: predica la sana doctrina, insta a tiempo y fuera de tiempo, reprende y redarguye. Instruye con la palabra, porque vendrán los tiempos difíciles, que es los que estamos llegando en estos días, cuando habría hombres con apariencia de piedad, pero negarían la eficacia de la palabra. Vuelvo a repetir, iglesias teniendo pastores casados 2 o 3 veces y aún diáconos así en la iglesia, que se llaman diáconos solamente por nombre, pero que no llenan requisitos, pero sí quieren tener un nombramiento, se llaman ministros y no cumplen los requisitos de Dios. Dios nos está llamando a la palabra. Él es la solución para este mundo en estos días de problemas, y en cada tiempo donde haya problemas, las cosas no van a mejorar. Un día de estos, como nos habló el apóstol Pedro, los cielos ardiendo serán deshechos y todos los elementos que en ellos hay. Pero nosotros, según Dios, esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Que el Señor les bendiga a donde quiera que estén y que el Señor les guarde. Y muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga a todos.